el globalismo y sus peligros, un tema, como decía ya hace un rato, que no es del interés de muchas personas, sobre todo aquellos que no están al corriente con lo que está pasando en el mundo, pero mi objetivo es hacerles una explicación de qué es el globalismo, qué es para que lo podamos entender primero y luego cuáles son los peligros de esta situación. Precisamente ahí en la portada, si me ven en la portada donde estoy, en ese póster, tengo en mis manos este libro, que es el último libro de Agustín Laje, Globalismo, politólogo, un experto en ciencias políticas, y algunos conceptos los tomé de este libro y algunos otros pues de libros que he leído en el pasado. No soy un maestro en esta materia, soy un estudiante, pero no soy un estudiante nuevo de esta materia, ya tengo muchos años, yo diría unos 5 años estudiando batalla cultural de una manera asidua, ¿no? Leyendo mucho, he leído muchos libros del tema para poder ir entendiendo estos conceptos y poderlos entonces transmitir y al mismo tiempo también compaginar con algunos otros temas teológicos y doctrinales que son en sí, pues a lo que yo me dedico, ¿no? A la predicación del evangelio. Pero estos temas de batalla cultural me parecen muy interesantes y por eso, porque sé que esto tiene que ver con la familia, tiene que ver con la moral, tiene que ver con la iglesia. Debido a esto es que yo me he interesado mucho en estudiar estos temas de lo que es la batalla cultural, ¿no? Este es un debate en la actualidad. Estos son los temas más, ahora sí que llamativos para muchos que se dedican a lo que son las ciencias políticas. Este es un debate de actualidad. Si usted no está empapado de estos temas de batalla cultural, quiero decirle que se está perdiendo un buen tema. Se está perdiendo buenos debates, se está perdiendo mucha información importante. Yo creo que muchas personas no les llama la atención estos temas porque no alcanzan a ver la conexión que tiene con la moral, la vida, la familia e incluso la iglesia. Creo que este tema, hermanos, de lo que es la cultura woke, el globalismo, el progresismo y todos estos temas que últimamente han surgido, deberían de interesarnos mucho a los cristianos porque tienen mucho que ver con el cristianismo. Voy a tratar de demostrar eso el día de hoy, que esto tiene mucho que ver con el cristianismo. Entonces, mucha gente, de hecho, cuando escucha la palabra globalismo, hay personas que lo asocian con algo bueno. Y como usted podrá ver ahí en el título, dice el globalismo y sus peligros. Entonces, lo que vamos a estar viendo es que realmente el globalismo no es algo bueno. Creo que algunos lo confunden con globalización y los usan intercambiadamente, y por eso pueden algunos pensar que el globalismo es bueno, pero el globalismo y la globalización son dos cosas diferentes. Espero poderlo demostrar en los siguientes minutos. Últimamente, hermanos, han surgido una serie de términos que suenan casi igual, pero que paradójicamente significan lo opuesto. Y le voy a hablar de algunas, antes de hacer la diferencia entre lo que es globalismo y globalización, que lo voy a hacer ya en unos minutos, quiero hablarle de otros términos que aunque suenan muy parecidos, no son lo mismo, para que así cuando ya yo le explique la diferencia entre globalismo y globalización, pueda usted entenderlo de manera más fácil. Por ejemplo, muchas personas no saben estas diferencias. Le voy a mencionar por lo menos 4 diferencias que debemos de saber y que no es lo mismo. Por ejemplo, la diferencia entre justicia y justicia social. Estas dos cosas, aunque suenan muy parecidas, no son lo mismo. Por un lado, la justicia es buena, la justicia en general. De hecho, nuestro mismo Dios, uno de sus atributos es que es justo. Entonces, el ser justo y la justicia no puede ser malo, porque la justicia lo que busca es igualdad de condiciones y oportunidades para los hombres, para todos los hombres. Eso es lo que la justicia busca, igualdad de condiciones y oportunidades para todos. Pero la justicia social en sí no es lo mismo, porque una de las agendas muchas veces de la justicia social
no es buscar en sí la igualdad de oportunidades, sino la igualdad de resultados. La igualdad de resultados, y no es lo mismo. Le doy un ejemplo. Si una persona X es más trabajador, más emprendedor, más inteligente que una persona Y, aunque ambos tengan las mismas oportunidades de trabajo y estudio, es decir, que ante la ley están recibiendo las mismas oportunidades de trabajo y estudio, justamente no tendríamos que ser muy inteligentes para darnos cuenta que la persona X, que es más trabajador, más inteligente, más emprendedor, más madrugador, más luchador, etcétera, va a obtener mejores resultados, va a obtener más éxito en su vida y va a lograr muchas metas más que la persona Y, a pesar de que por medio de la justicia ambos tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, obtendrán diferentes resultados. ¿Okay? Le irá mejor en la vida a la persona X por su esfuerzo. Y eso es lo justo. Eso es justicia en general. La justicia social lo que busca muchas veces, no en todos los casos, pero la justicia social lo que busca muchas veces es quitarle al que le ha ido bien, en este caso sería la persona X, y dárselo al que le ha ido mal, que es la persona Y. Como está de moda hoy la famosa como restitución, como restituirle a las personas aquellas cosas en las que se les ha agraviado supuestamente por medio de un racismo sistémico, supuestamente, para poderles entonces devolver lo que se les ha agraviado. Entonces, una cosa es que se busque la igualdad ante la ley, eso es justicia, la igualdad ante la ley, y otra cosa es que la ley quiera hacer a todos iguales utilizando su poder y su fuerza que la misma ley tiene. Entonces, se debe buscar la igualdad ante la ley, pero no la igualdad mediante la ley. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es justicia y justicia social. Suenan parecidos, no es lo mismo. Y estoy explicando este término, voy a explicar otros tres aparte de este, antes de explicar la diferencia entre globalismo y globalización, para que podamos entender los peligros del globalismo. Vamos a ver la siguiente. La diferencia entre progreso y progresismo. Estos términos también hay personas que de repente los pueden confundir y no son lo mismo, no son lo mismo. Progreso es salir adelante en ciencia, en medicina, en tecnología, en economía, etcétera. Eso es progreso. El progreso es bueno, ¿ok? El progresismo es una corriente liberal que lo que busca es atacar lo que es tradicional, lo que ya está establecido. Por ejemplo, el progresismo a la familia tradicional que está gobernada por un padre le llama patriarcado, patriarcado opresor. El progresismo al cristianismo lo llama una religión que promueve el retraso de la sociedad, ¿no? Al aborto le llaman salud sexual, a hormonar un niño le llaman los derechos del niño. Entonces, el progresismo en sí es tratar de hacer normal o normalizar aquellas cosas que no son correctas, que son ahora sí que anormales. Entonces, hay una diferencia entonces también entre progreso y progresismo. Hay que tener mucho cuidado. Uno es deseable y todo lo debemos procurar, el progreso, y otro es malo y deberíamos nosotros darle batalla cultural y oponernos y tratar de que ese progresismo no siga avanzando. Veamos una más. La diferencia entre estar correcto en la política y ser políticamente correcto. Estos términos también es un juego de palabras que si de repente uno no le pone mucha atención, pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Estar correcto en tus políticas es bueno. Esto quiere decir que te has tomado el tiempo de analizar las cosas, de leer, de hacer diferencia entre lo mejor y lo peor para la sociedad. ¿Verdad? Tienes un pensamiento crítico, tratas de ser lo más correcto al tú dar una opinión política. Eso es estar correcto en la política. Ser políticamente correcto quiere decir que no quieres ofender a nadie. ¿Ok? Y que te vas a vender al mejor postor, ¿no? Vas a tratar de congeniar con todo mundo,
no decir verdades incómodas, que otras personas les vayan a molestar y, ¿verdad? Estás tratando de ser políticamente correcto. Ser políticamente correcto en una sociedad donde muchas cosas están corrompidas y en una sociedad donde a lo bueno se le llama malo, pues implica que tú te hagas cómplice de todas esas cosas. Y con tal de agradarle a esas personas, acabas entonces abandonando una política correcta para acabar siendo políticamente correcto. Entonces no es lo mismo. Y por último, vamos a ver entonces aquí otro contraste entre dos palabras que aunque suenan igual, no son lo mismo. La diferencia entre la democracia y los demócratas. Mucha gente entiende que los demócratas es lo mismo que la democracia, no necesariamente. La democracia es un sistema de gobierno que por lo menos en este país ha dado en general, podemos decir en general, buenos resultados después de 300 años más o menos que este país fue fundado. Vemos que la democracia ha funcionado a grandes rasgos, ¿no? Un país rico, un país próspero, un país poderoso, etcétera. La democracia es buena. De hecho, ese es el sistema de gobierno, de votación, etcétera, de acá de los Estados Unidos. No confundir entonces la democracia con lo que son los demócratas. Los demócratas son un grupo de personas, ¿ok? Son un grupo de personas que en un momento dado pueden ir en contra de la democracia. Hoy día, por ejemplo, este partido es el que apoya las cosas más peligrosas. De hecho, es un partido que está a favor del globalismo. Yo voy a tratar de hablar un poco de los peligros del globalismo, pero hay que hacer una diferencia entre democracia y demócratas de hoy porque no es exactamente lo mismo. Y así, como acabo de dar estos 4 ejemplos, entonces, hermanos, hay cosas que debemos de aprender a discernir porque aunque suenen muy parecidas, no son lo mismo y en algunos casos son lo opuesto, son lo contrario uno de las otras, ¿ok? Les voy a dar una definición de globalismo, la tomé de acá del libro de Agustín Laje en la página 13. De ahí tomé esta definición que voy a tomar a continuación. Es una definición un poquito técnica porque pues él es un experto en ciencias políticas, pero ya luego de dar la definición que tomé de aquí, voy a rebajarla para que la entendamos y dar algunos ejemplos. Entonces, vamos para allá a dar una definición de lo que es entonces globalismo, una definición del libro, el último libro de Agustín Laje, Globalismo, página 13. Dice así. De manera muy reciente, una nueva palabra ha irrumpido en nuestro vocabulario político, globalismo. A diferencia de la voz globalización, que apuntaba sobre todo a un fenómeno de tipo económico, la índole del globalismo es incontrastablemente política. Con esta palabra se quiere indicar, perdón, la novedad de un régimen político que convierte la totalidad del globo en su teatro de operaciones y que se consolida mediante la sustracción de la soberanía nacional en favor de entidades supraestatales. Esta definición, repito, la tomé del libro Globalismo del politólogo Agustín Laje, página 13. Se los recomiendo. Habla de la Agenda 2030, habla temas muy, muy importantes. Son 7 capítulos. En el capítulo 6 me parece que habla de la Agenda 2030, un tema, vamos a estar hablando en este podcast, hermano, varios temas de interés en estos tiempos, ¿no? Vamos a hacer un programa más adelante para hablar con más detalle de la Agenda 2030, qué es la cultura woke, etcétera, para que poco a poco vayamos aprendiendo todos estos términos y vayamos concatenándolos y entonces estar más preparados en esto que yo considero muy importante. Repito, hay muchos cristianos que no se interesan en estos temas porque yo creo que no logran ver la conexión, como qué tiene que ver esto con el cristianismo, como qué tiene que ver esto con mi vida, qué tiene que ver esto con mi familia, qué tiene que ver esto con mi futuro. Créame, estos temas, le repito, si usted no está empapado o no ha tenido interés en involucrarse en estos temas, se ha estado perdiendo un debate muy importante, creo yo, crucial y un debate que va a definir muchas cosas en los próximos años. Recuerde, acabo de decir Agenda 2030, 2030. Estamos en 2024. Eso quiere decir que hay una serie de metas y agendas y propósitos que tienen los globalistas para lograr en 6 años.
Estamos en 2024, ya casi finales de 2024, prácticamente en 5 años va a venir la Agenda 2030 y sería bueno que sepamos qué es y cómo hacer batalla a todas estas cosas. Y repito, creo que mucha gente cuando te oye hablar de estos temas piensa inmediatamente en que eres un conspiranoico y automáticamente te cancelan, pero realmente esto está pasando, esta información es pública y todo mundo puede acceder a esta información. Decía, estaba escuchando a Agustín Laje hablar de lo que una diferencia entre lo que es una teoría de conspiración y algo que no es teoría de conspiración. Él decía que una teoría de conspiración es cuando tú buscas información en internet y no encuentras información oficial de entidades oficiales. Son meramente videos mal hechos en YouTube que dicen que la Tierra es plana o que la Tierra es hueca o que los reptilianos, etcétera. No hay una información oficial. Esas son teorías de conspiración. Pero cuando tú vas a internet y encuentras que la Agenda 2030, que el foro de Davos, que la reunión fulana, que George Soros, que no sé qué, que la depoblación del mundo y es información oficial, entonces no son teorías de conspiración, señores, son realidades. Solamente que pues mucha gente tiene interés en que los veamos como teorías de conspiración y no le prestemos interés. Digamos, no, eso no existe, no le prestemos interés. Entonces, ahí está la definición, pero ahora voy a tratar de aterrizarla a una forma más sencilla, que es la globalización y cuál es la diferencia con el globalismo. La globalización en sí no es algo malo. La globalización es un término de la economía, ¿ok? Y en sí se utiliza para hacer, la globalización habla de hacer el mundo más pequeño en varios sentidos. Eso es globalización. Recuerde, globalización no es malo. Lo que estamos hablando que malo es globalismo, ¿ok? Globalización entonces se refiere a hacer el mundo más pequeño en varios sentidos. Le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, tú puedes tomar un avión y viajar en cuestión de horas, ¿no? Eso es globalización, ¿no? El desarrollo del transporte. Eso es globalización, eso ha ayudado al mundo. Puedes desayunar, qué sé yo, por ejemplo, yo soy mexicano, ¿no? Yo podría desayunar aquí en Georgia y en 2, 3 horas puedo ir a almorzar allá a la Ciudad de México, donde vive mi familia, ¿no? Eso es globalización, eso es bueno. En algún sentido el mundo se hace pequeño a través de estos artefactos, uno viaja. Otro ejemplo, la globalización, por ejemplo, también es buena porque nos ayuda a comprar, vender y ordenar cosas. Por medio de Internet, con unos cuantos links, tú puedes adquirir algo, ordenarlo y te lo mandan desde la China. Otra vez, estamos hablando de hacer el mundo pequeño. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado algunas veces, a mí a veces me han dado instrucciones por teléfono sobre cómo reparar un aparato, etcétera. Entonces, en ese sentido, tú podrías hablar con alguien de la India sobre cómo arreglar tu computadora por teléfono. ¿Te imaginas? Alguien dándote instrucciones desde la India cómo arreglar tu computadora. Ellos son muy buenos para eso, ¿no? Eso es globalización, hacer el mundo pequeño. Por medio de una videollamada, puedes, no sé, tener una consulta médica con el médico de preferencia que vive en tu país, porque tú dices, no, es que aquí me cuesta muy caro la medicina, qué sé yo, no tengo seguro médico. Puedes tener una consulta médica por videollamada con el médico que gustes de tu país. Todo eso en sí es globalización y todo eso no es malo, ¿ok? Tiene que ver con avances tecnológicos, con obtener cosas, servicios, cosas que son buenas para nosotros a pesar de la distancia. La globalización lo que hace es acortar entonces esa distancia, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Aviones, transporte, comunicación, adquirir servicios, productos, etcétera. Nos acortan entonces las distancias. En esta parte estoy explicando entonces la diferencia entre globalización y globalismo para que ustedes puedan entender. Ya di una definición un poco técnica que de repente puede costarnos un poco entenderla, pero la estoy tratando de aterrizar para que todos la entendamos, ¿no? Ahora, el globalismo, por otro lado, aunque suena igual, es otra cosa. Este es un término político. La globalización es un término económico, este es un término político. Cuando hablamos de globalismo, lo que hablamos es de dominio, de poder, de control de ciertas organizaciones. Estas organizaciones pueden ser privadas o políticas o una mezcla de ambas. Organismos ya sean privados o públicos que por lo general están dirigidos por ricos empresarios
que persiguen varias metas peligrosas. Detrás del globalismo, hermanos, lo que se esconde es un grupo de personas muy ricos, las personas más ricos del mundo, que son los que financian todas estas organizaciones que están tratando de imponer las agendas globalistas en el mundo. Y eso es globalismo. Ahora, ¿por qué nosotros deberíamos de sonar las alarmas cuando hablamos de globalismo? Porque resulta que cuando tú te pones a ver ya cuáles son sus metas, cuáles son las cosas que ellos quieren lograr, nosotros como cristianos, los primeros que deberíamos de protestar en contra de esto somos precisamente los cristianos, porque muchas de estas cosas son inmorales, anticristianas, antidios, antiiglesia, antifamilia, antivida, etcétera. Entonces, allá afuera hay muchas personas que no son creyentes, que no son cristianos haciendo batalla cultural, y yo creo que nosotros los cristianos deberíamos de estar haciéndola porque es importante, es necesario. Las iglesias muchas veces no le quieren dar importancia a estos temas, pero estos temas son de vital importancia. Y eso es lo que quiero lograr el día de hoy, poder hacer que aquellos que no entienden qué tiene que ver globalismo con mi vida o con la iglesia o con mi familia, etcétera, a mí no me interesa porque no le veo la conexión. Mi propósito es que usted pueda ver esa conexión entonces, ¿ok? Entonces, repito, la diferencia entre globalización y globalismo es que la globalización busca acortar distancias, hacer el mundo más pequeño para el beneficio de nosotros mismos en cuestión de compra, venta, transporte, etcétera. Pero el globalismo lo que trata es de controlar, dominar y ejercer poder sobre todas las personas del globo, ¿ok? Con agendas y metas nocivas, ¿ok? Ahora, ya con esto en mente, vamos entonces a volver a leer la definición del libro del globalismo de Agustín Laje, página 13, y ya con esto nos va a hacer más sentido. Mire lo que dice. Dice, de manera muy reciente, una nueva palabra ha irrumpido en nuestro vocabulario político, globalismo, a diferencia de la voz globalización que apunta sobre todo a un fenómeno de tipo económico, la índole del globalismo es incontrastablemente política. Con esta palabra se quiere indicar la novedad de un régimen político que convierte la totalidad del globo en su teatro de operaciones, ¿ok? Y que se consolida mediante la sustracción de la soberanía nacional, es decir, están en contra del patriotismo y la soberanía nacional a favor de entidades supraestatales. Ese término supra quiere decir por encima de, es decir, se está tratando de crear un gobierno mundial que esté por encima de los gobiernos del mundo. Por eso es que se está en contra del patriotismo y de la soberanía nacional. Y nosotros sabemos que ya cuando empezamos a hablar de un tema que tiene que ver con un gobierno mundial, ya nos comienza a hacer clic con profecías bíblicas y con cosas que nosotros vemos entonces en las escrituras, hermanos. Amén. Entonces yo creo que ya con eso podríamos entonces nosotros ir analizando cuáles son las organizaciones o las personas que están detrás de todo esto. Y aquí está una de los principales actores detrás del globalismo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización, hermano, tiene agendas muy, muy peligrosas, ¿no? Por lo general, casi todas las agendas o las metas que se tienen aquí tienen que ver con la población mundial. Casi siempre se está hablando de reducir la tasa de natalidad, legalizar el aborto, que la gente no se reproduzca por medio de promover de alguna forma algún tipo de vida homosexual. Esto es una realidad. El homosexualismo se promueve el día de hoy de una manera global. Son políticas que se tratan de poner casi en todos los países. Por eso usted algunas veces le va a parecer extraño que un país rico vaya a un país pobre y le diga, mira, te voy a dar cierto dinero, pero tienes que luchar aquí para apoyar a los lobbies LGBTQ. Y tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, lo que pasa es que detrás de esas operaciones políticas están ciertos organizaciones y ciertos hombres poderosos que ellos son precisamente los que han ideado esas políticas, ¿no?
Entonces, el día de hoy, hermano, escuchaba yo precisamente un dato de Agustín Laje que se los quiero compartir muy interesante con este tema de la promoción del homosexualismo, porque esto es algo que mucha gente no lo cree, pero prácticamente se quiere hacer como una moda. Es decir, aun si tú eres heterosexual y no tienes ninguna atracción por el sexo opuesto, lo que busca de alguna manera estas organizaciones es que tú pruebes esto como un estilo de vida, que sea como una opción para ti que tú puedas probar. Decía Agustín Laje que investigaciones recientes han demostrado cómo aparentemente esta agenda y estos propósitos del globalismo van teniendo un poco de éxito en ciertas secciones de la sociedad. Por ejemplo, aquí les comparto un dato. Los ancianos del día de hoy son conocidos como la generación baby boomers. Las personas más mayores, los ancianos de estos tiempos se les llama baby boomers. Según estudios, en esta generación, en su tiempo, se descubrió que un 3% pertenecía a la comunidad LGBT. ¿Ok? En los baby boomers, los ancianos del día de hoy, 3%. 3 personas de cada 100 se identificaban de alguna manera con la comunidad LGBT. Ok, la generación que el día de hoy son adultos, tanto de mediana edad, generación X, que son adultos ya maduros el día de hoy, se dice que la tasa es del 9%. 9 personas de cada 100 en la comunidad de los millennials se identifica como parte de la comunidad LGBT. ¿Ok? En las personas de mediana edad en estos tiempos, millennials, generación X. Los adolescentes del día de hoy, hermanos, se les llama la generación Z. Ese es el nombre que se le ha dado a esta generación, la generación Z. Bueno, según datos, y les comparto estos datos, son de Agustín Laje, el 22.3% de los adolescentes el día de hoy se identifican o dicen pertenecer a la comunidad LGBT. Esto, si usted se da cuenta, estamos hablando entonces casi de un 25% de los adolescentes, es decir, la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de los adolescentes o 1 de cada 4 de los adolescentes el día de hoy están diciendo pertenecemos a la comunidad LGBT, no queremos un sistema de vida heterosexual, queremos un estilo de vida homosexual y ese estilo de vida por lo general tiene que ver con la no reproducción. Si todas estas personas que acabo de mencionar continuaran con esta forma de pensar, son entonces una cuarta parte de la población que en 30 años, en 40 años serán los adultos de ese entonces y que de alguna manera la reproducción no será como algo natural para ellos debido al estilo de vida que ellos llevarán. Entonces, detrás de esta organización, hermano, de la ONU, existen una serie de muchas otras organizaciones, de muchas otras entidades que promueven este tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas que promueve mucho la ONU es prácticamente el control de la natalidad. Se ve a las personas que tienen muchos hijos, el día de hoy se les califica prácticamente como de personas irresponsables, personas inconscientes. Prácticamente para ciertas organizaciones tener hijos es como un atentado en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que entre más seres humanos existan, será necesario aumentar la quema de combustibles fósiles, porque todos ustedes saben, necesitamos transportación, eso es quema de combustible, necesitamos aire acondicionado, eso es quema de gases, necesitamos cocinar, o sea, todo lo que nosotros hacemos, consumimos, etcétera, incluye la quema de gases. Y entre más seres humanos hayamos en el planeta, la quema de gases será mayores. Entonces, la quema de estos gases afectará la atmósfera. Esto provocará entonces un aumento en la temperatura y vendrá entonces un calentamiento global. Entonces, el día de hoy, debido a esto, el tener muchos hijos es visto por muchas organizaciones como una irresponsabilidad, un nivel de inconsciencia tremendo en contra de la naturaleza y en contra prácticamente como de la misma humanidad, como si tú te quisieras prácticamente, como si estuvieras haciendo la autoextinción al tener hijos. Sin embargo, hay muchos expertos que se han dedicado a refutar, ¿no? A los ambientalistas, a los que hacen muchísimo énfasis en el tema del calentamiento global
Hay muchos expertos y científicos que se han dedicado a refutar esta situación y más bien han revertido la situación explicando que aquellos países cuya tasa de natalidad han caído en estas creencias y han bajado su tasa de natalidad a un hijo, etcétera, más bien son países en crisis y países en peligro de extinción si siguen con esa tasa de natalidad. Me parece que España es uno de los países que está enfrentando una situación muy grave por tener una natalidad de 1.3 hijos por mujer. No recuerdo si el dato es exacto, pero no llega a 2, 1.3. Entonces, eso quiere decir que una mujer por lo general tiene solo un hijo. Y según, verdad, expertos, lo natural, lo ideal para mantener una población balanceada entre jóvenes y adultos y ancianos es mínimo que una mujer tenga más de 2 hijos. Sería lo mínimo. La tasa ideal 2.6. 2.6. Entonces, detrás de todo esto, hermano, eso es lo que se mueve, eso es lo que se esconde, ¿no? Promover que si tienes muchos hijos está mal, promover el que si ya lo tienes en el vientre no es un ser humano, por lo tanto lo puedes desechar porque es un saco solo de células, promover que un estilo de vida homosexual que no se reproduce es saludable y que es aconsejable y que se debería de practicar. Entonces, detrás de todo esto, hermano, de la ONU, que puse ahí, esta banderita ahí, hay muchas otras organizaciones, ¿no? Como está la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la OMS. Uno de los principales donadores a la OMS es Bill Gates. Sus intereses tienen mucho que ver con la industria de las vacunas, con la farmacéutica, etcétera. Él fue uno de los que más pujó con las vacunas experimentales que se pusieron en el 2020, 2021, etcétera. Y repito, vacunas experimentales, ¿ok? No eran vacunas que ya se habían probado en una pandemia anterior y que habían dado resultados, no, fueron experimentales todas esas vacunas y cuando se las pusieron, las personas que se pusieron las vacunas prácticamente se prestaron para hacer entonces ese experimento, ¿no? Entonces, detrás de todo eso, hermano, no se engañe que porque la OMS lleva en sus siglas la palabra salud, Organización Mundial de la Salud, salud para ellos es lo mismo que para usted es salud. Para ellos salud es otra cosa. Por ejemplo, a ellos, a la salud sexual, al aborto le llaman salud sexual, ¿no? A la castración o la mutilación de un niño le llaman la salud de reasignación de sexo. Entonces, no se confunda que porque aparece ahí el término salud, ellos tienen el mismo concepto de salud que usted tiene, ¿ok? Dentro de estas organizaciones está también la International Planned Parenthood Federation, que es la IPPF, que se dedica directamente al aborto, apoyados directamente por todas estas personas globalistas que le menciono. Precisamente esta era una de las pólizas del Partido Demócrata, ¿no? El aborto, prácticamente como si fuera algo tan, tan urgente. Y bueno, están otras organizaciones, hay organizaciones como por ejemplo la Open Society Foundation, que pertenece a George Soros. Ellos lo que promueven es de alguna manera el control de los medios de comunicación. Este hombre se dedica a la compra de universidades, radios, televisión, medios sociales. De alguna manera quiere que estos sean como los voceros, ¿no? Los medios de comunicación, usted sabe que tienen mucho poder y tienen mucha influencia. Entonces, detrás de todas estas radios, televisiones, ¿por qué usted cree que todas estas radios, televisiones, la mayoría son de izquierda y apoyan siempre al partido globalista, ¿no? Al partido que promueve todas estas agendas? Bueno, precisamente porque el dueño es una de las personas interesado en promover, ¿no? El aborto, el feminismo, el transgenerismo, el calentamiento global, el bajar la natalidad, la depoblación, etcétera. Entonces, por eso es que cuando estos partidos de izquierda pierden las elecciones, usted va a ver esos canales de televisión que pasan ahí llorando, ¿no? Y tratando de decir que cómo es posible, cómo es justo que hayan votado por aquella persona, etcétera. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que sucede. Y detrás de eso, pues hay muchas otras organizaciones, hermano, que son, como decía la definición que vimos, organizaciones supraestatales, es decir, buscan el gobierno del mundo por encima de los gobiernos de las naciones. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a hacer una pregunta. Todas estas organizaciones que acabamos de mencionar, todas estas personas, ¿no?
la ONU, la OMS, la IPPF, la Open Society Foundation, Bill Gates, George Soros, estos dos hombres que son los hombres más ricos del mundo, cuando llegan las elecciones de Estados Unidos, ¿a qué partido cree usted que apoyan? Pues apoyan al Partido Demócrata. Por eso es que el Partido Demócrata precisamente promueve todas estas agendas globalistas, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer el papel de alguien que dice, pero es que yo soy inmigrante. Mi principal preocupación son las pólizas migratorias y yo lo siento mucho, pero el partido que usted llama globalista es el que más se preocupa por los inmigrantes. Y aquí es donde, hermanos, creo que hay un pequeño error, porque interpretamos el que el partido globalista, el partido que se apega más al globalismo, creemos que porque nos hace promesas muchas veces a nosotros los inmigrantes, eso es querernos. Realmente lo que pasa es que servimos a sus intereses, servimos a sus intereses. Pregunta interesante aquí, hermanos. ¿Por qué ustedes creen que el partido que tiene tendencias globalistas tiene interés en promover la inmigración masiva, inmigración sin control de un país a otro? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué es lo que ganan? Bueno, es un método que se usa para desestabilizar y destruir la cultura de un país. El globalismo, acuérdese, el globalismo está en contra de la soberanía nacional de un país y en contra del patriotismo de esos ciudadanos. Él quiere que los ciudadanos de un país no se consideren ciudadanos de ese país, sino ciudadanos del mundo. Entonces, por lo general, el globalismo y los partidos globalistas siempre van a estar en contra de las fronteras. No queremos fronteras, dicen, queremos inmigración masiva sin control de un país a otro. Entonces, cuando hay un país, por ejemplo, de corte conservador, que el globalismo quiere imponerle el aborto, quiere imponerle la comunidad LGBTQ, quiere imponerle el transgenerismo, quiere imponerle un montón de cosas, pero el país es conservador y está cerrado y no se deja, entonces el globalismo dice, lo que vamos a hacer es, por medio de la migración masiva, traer mucha gente liberal en lo moral, que son en lo moral son liberales, de alguna manera que empiecen a contaminar a estas personas con sus creencias, tratar de cambiarles sus creencias. Entonces, eso es una estrategia, ¿no? Por otro lado, un país cristiano, por ejemplo, que tiene firmes convicciones cristianas a favor de la iglesia, de Dios, de la familia, de la vida, etcétera, entonces le conviene al globalismo que el país sea invadido de una forma masiva por comunistas, por personas que no creen en Dios, que no creen en la Biblia y de alguna manera que se infiltren entre los conservadores, entre los cristianos, crear división en el país, debilitar al país, porque como dice el viejo eslogan, ¿no? Divide y vencerás, divide y vencerás. Entonces, esta es una estrategia, este tema, hermano, de que usted cree que porque un país, un partido pasa haciéndole promesas y promesas a los inmigrantes y trae caravanas de gente al país y los deja entrar y les da todo. ¿Usted piensa que eso es amor? No, eso no es amor. Detrás de todo eso lo que se mueve es desestabilizar un país que es cristiano, que es conservador, dividirlo para poder entonces poner las agendas que se quieren imponer en el país. Es una forma de debilitar el país. ¿Qué es lo contrario del globalismo? ¿Qué es lo contrario del globalismo? Bueno, lo contrario del globalismo es patriotismo. ¿Ok? Los globalistas odian todo lo que sea patriótico. ¿Ok? Por eso es que el Partido Republicano, uno de los peores enemigos que tiene el día de hoy es el globalismo. Porque ¿cuál es el eslogan del Partido Republicano? Make America Great Again, ¿no? Dice el presidente Trump. Make America Great Again. Es una visión patriótica, nacionalista, como de fronteras, como de decir, luchemos por nuestro país, porque estemos bien, porque tengamos buena economía, porque los americanos primero, otros países después, si los podemos ayudar, los ayudamos, si no, no, nosotros primero, etcétera. Queremos poner leyes en donde no quieran obligarnos a que nuestras hijas compitan en los deportes con alguien que se cree mujer, pero que genéticamente es varón, ¿no? No queremos que un hombre que se cree mujer entre al baño de nuestras hijas, ¿no? No queremos que se nos censure porque la iglesia dice no casamos a personas del mismo sexo, queremos que se nos respete nuestra autonomía como iglesia. Entonces, el partido patriótico, conservador, nacionalista, trae todas estas pólizas
que van en contra de las metas del globalismo. Porque el globalismo lo que quiere es que los hombres que se creen mujeres corran con las muchachas en el estadio, con las niñas, y que entren al baño de mujeres. Entonces, usted puede ver aquí, esta es una cuestión política, hermanos. Esto no es una cuestión migratoria. Mucha gente mucha gente entiende que esto solamente es una cuestión migratoria. No, esto tiene un trasfondo más allá. Esto tiene un trasfondo. Y déjeme decirle algo, hermano, incluso esto es una batalla espiritual. Esto es una batalla espiritual donde hay un grupo de gente que son prácticamente los dueños del mundo que quieren imponer una agenda que cuando si tú analizas la agenda, es diabólico lo que quieren hacer. Las cosas que se promueven y las cosas que se persiguen hacer son diabólicas. Entonces, cuando un hombre aquí en el país se levanta y dice, no, no vamos a hacer lo que ellos dicen, vamos a luchar por nuestro país, vamos a luchar por nuestros niños para que lean la Biblia en la escuela, para que compitan mujeres con mujeres, para que en el baño de mujeres no entren hombres. Vamos a luchar por la iglesia, vamos a luchar para que en lugar de pagarle el aborto a una mujer, lo que vamos a hacer es pagarle la fertilización a mujeres que no se pueden embarazar. Cuando un hombre se levanta y dice todas esas cosas que son buenas, aunque no sea cristiano, tú tienes que darte cuenta que está en una batalla espiritual en contra de un grupo de personas que tienen una agenda diabólica: matar, mutilar, dividir, acabar con el cristianismo, acabar con la iglesia, etcétera. Entonces, aquí es donde hay una guerra, ¿no? Por eso es que ahorita, hermanos, los peores enemigos, por ejemplo, de Donald Trump son los globalistas, ¿no? Soros, Gates, son de los peores enemigos del presidente Donald Trump, porque él no quiere tener que ver nada con el globalismo. Gloria a Dios por esos presidentes, ¿no? Está también el presidente Bukele en El Salvador, está también el presidente Milei ahora en Argentina, que ha sacado a Argentina de la Agenda 2030. Aquellos, por ejemplo, yo sé que hay muchos hermanos hoy que son salvadoreños, por ejemplo, y que dicen, wow, Bukele es un gran presidente. Sí, lo es, precisamente porque está en contra de todo esto, en contra del globalismo, en contra de la comunidad LGBT, y que no en contra de ellos como personas, sino en contra de que quieran normalizar lo que no es normal, lo que va en contra de la familia, ¿no? Igual Milei en Argentina, y así de repente en varios países se están levantando presidentes que son patriotas, que están luchando por sus países, que están luchando en contra del globalismo, ¿ok? Un globalista es una persona con ideologías peligrosas para la vida, para la familia, para la iglesia. Son personas con mucho dinero, con mucho poder, con muchos medios. Por medio de esos medios, valga la redundancia, de comunicación, ellos quieren influenciar con su forma de pensar a otras personas para hacer que el mundo crea como ellos. El globalismo lo que busca es eso: traer un caos mundial, desorden, anarquía, inmoralidad, que la inmoralidad sea rampante por todo el mundo. Es algo así como querer, una vez más, construir una torre de Babel y rebelarse contra Dios. Eso es el globalismo. Por eso le digo, los presidentes que son patrióticos y que están luchando en contra del globalismo, aunque no sean perfectos, aunque sean gente con un montón de defectos en su carácter, pero que tienen claro que esta agenda es diabólica, son personas a las que nosotros deberíamos de apoyar. Son personas por las que nosotros deberíamos de orar. ¿Por qué? Porque el globalismo es tratar de hacer una vez más una torre de Babel, levantar a un Nimrod, a un anticristo prácticamente, que trate de dominar al mundo. Les repito, esto que pasó ahora, hermanos, hace unos pocos días del tema de las elecciones, fue más que unas elecciones, ¿eh? Eso no es mera política, hermano. Detrás de eso hubo una guerra espiritual terrible, en donde si hubiera ganado el partido globalista, créame, lo que se venía, hermano, era algo terrible para el mundo. Terrible. Los últimos 4 años que hemos tenido acá, hermanos, con el partido de corte globalista han sido terribles en la economía, en muchos aspectos, en muchos sentidos. Y no estoy diciendo que el partido de izquierda, de derecha, perdón, sea el Mesías. No estoy diciendo que el partido de derecha sea el camino al cielo. No, pero es el partido que de alguna manera se opone a todas estas agendas que son
tan peligrosas. No podemos idolatrar a ningún hombre, reconocemos que todos los hombres son falibles, que tienen muchos defectos, etcétera, pero este, no podemos apoyar a partidos que dicen, vamos a quitar a la policía, a partidos que te digan, no queremos más policía, vamos a quitarle los fondos, queremos que haya anarquismo, a partidos que digan, los niños, tus niños son míos, así que si ellos quieren que nosotros les reasignemos el sexo, tú no tienes por qué opinar. No queremos un partido que busca destruir la iglesia, cerrar la iglesia, destruir la familia, etcétera. Personalmente, yo no considero que uno puede ser cristiano de limpia conciencia y hacerse uno partícipe, hacerse uno cómplice de un movimiento globalista que lo que busca es imponer una agenda que promueve todas estas cosas que les he estado comentando en los últimos minutos. Yo creo, hermanos, que es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Mucha gente está despertando y se están dando cuenta, ¿no? Ahorita el presidente Trump se ha reunido, se ha hecho amigo de muchas personas que eran enemigos de él, eran de izquierda, ¿no? De izquierda, Elon Musk y algunas otras personas muy, muy famosos, muy ricos también, que en su momento apoyaban el globalismo y el partido globalista, etcétera, y despertaron, abrieron los ojos. Yo creo que es tiempo de que mucha gente despierte, y me refiero a cristianos que al apoyar algo que va en contra de Dios se hacen partícipes y cómplices de esas cosas también, ¿no? Creo que es tiempo de despertar. Bueno, lo voy a dejar hasta